La compañera Silvia, de acá está. Los caracteres que están los numerados en la bolilla. La diferencia de los funcionarios con los cargos de confianza y el funcionario público son los funcionarios que llegan y son denominados Cargos de confianza. Sí. Clases de responsabilidades del funcionario público. Sí, dicen los penal, civil, administrativo. Penal, civil, administrativo. Después le vamos a preguntar, por ejemplo, puede salir una pregunta, el tiempo de duración de duración. Para acceder a hacer el cuadro permanente tenés que tener 2 años interrumpidos. Tu periodo para la estabilidad. 6 meses es ¿Qué prueba? de prueba. Pero depende, doctor. Nosotros un año nomás ya tenés estabilidad. Ustedes, porque tienen un especial. Nosotros no nos regimos luego por la 1626, Claro, doctor. puede ser por lo civil. La municipalidad tampoco para decir en constitucionalidad, pero estamos la municipalidad tiene 6 meses. Y 2 años interrumpidos. El cargo permanente. obvio. De eso se trata la autonomía y la autarquía. Eso es, claro, la Corte se adquiere la inamovilidad hasta los 75 años, pero solamente la Corte. La tercera pregunta. Y después también podés adquirir tu inamovilidad si es que sos confirmado una vez, 2 veces como un magistrado. La segunda vez adquirir tu inamovilidad. Y ahí hasta los 75 años. ¿Pueden leer lo que lanzó la profesora? Sí, doctor. No se le viene marcando lo que tiene que poner. ¿Qué lanzó la profesora? Bueno, deberes y obligaciones tienen que saber, ¿sí? Sí. Alzó estructura administrativa. Bueno, Estructura tienen que saber. estructura bueno, dice derecho administrativo, estructura de la administración pública son entidades, ¿verdad? Va definiendo. Después dice las entidades públicas, una definición. Luego Por dice ejemplo, le podemos poner COPAC, ¿qué es? Una entidad pública, mixta, plurinacional, una sociedad anónima, ese nombre van a marcar, ¿verdad? mixta, ¿verdad? Después dice los órganos públicos, una definición tiene. Eso tienen que saber también, puede saber. También Sí, toda la clase de ayer lo levantó la pregunta, más o menos. personalidad jurídica, una definición. Tienen que saber. Competencia, la definición. Cargos, la definición. Agentes públicos, la definición. Principio de legalidad, Sí. hay una definición ahí. Hay un tema que se Vamos habla. a poner así. No está prohibido, lo que no está permitido, la ley está prohibido. ¿Qué? Principio de legalidad o licitud. Claro, y ahí tiene luego la definición. Ayer usted habló de Sí. legalidad y suficiente. Eso puede salir. ¿Otra pregunta? ¿Qué más? ¿Qué? Sí, te escucho.
Órganos públicos. Hagan correr la lista, voy a tener que consideración el día Sí. del examen, ¿sí? Por favor. ¿Dónde está la lista? Jurídica, competencia, personalidad jurídica, competencia, órganos públicos. Ahí le envié para que... Ah, bueno. Más fácil. Agentes públicos tienen que saber la definición, órgano público también. Los requisitos deben saber. 1, 2, 3. Tienen 3 requisitos, ¿sí? Para acceder a la función pública. ¿Qué se entiende por entidades estatales? ¿Sí? Entidades locales. Estatales. Entidades autárquicas. Esto que le mandó la profesora, su esto, ¿entiendes? Eso es lo que dice el grado. Ok. Que se entiende por órganos desconcentrados, sí o sí. Sí. Es por poder judicial, por las distintas circunscripciones judiciales. Desconcertación. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso y nos retiramos. Perfecto, doctor. Solamente Ahí estamos, ahí estamos. el que está en la función pública me hace la mano Los que están en la función pública, dice. a quienes ¿Qué? tienen la frente de la ley 1626. La 1626. No a todos. A nosotros no nos reconocen. Tienen autonomía. Y nosotros. Esto, por ejemplo, tiene que traer acá para explicar en clase. La ley. Bueno, lo que nosotros habíamos estudiado hasta hoy era, Pero eso hay que ver. Quiero hablar habíamos profesor. estudiado hasta hoy eran las particularidades del órgano. ¿Sí? El órgano representado por sus agentes. Ayer estudiamos un poquito la estructura del órgano y hoy vamos a buscarnos al aspecto subjetivo, que es el que ejerce la función pública. Se supone que quien ingresa a la función pública se encuentra investido de un estatus. Y ese estatus es lo que le diferencia con aquellos que ejercen las funciones en el ámbito privado. Ahí está. Acá está el... Bueno, entonces, a ver, la compañera me define el artículo 4 de la ley 1626 que se entiende por funcionario público, persona nombrada Por acto administrativo por acto administrativo administrativo refrendado por la máxima autoridad. Esta característica, lo que dijo la compañera, recae en una persona física, ¿verdad? Que tiene que ser nombrada a través de un acto Administrativo. En este caso va a ser un acto administrativo de efecto individual, porque se le designa a la persona. Una vez que la persona es designada, adquiere un estatus, ¿verdad? Estatus en el ámbito del derecho administrativo es sinónimo de derechos y obligaciones. Como funcionario tenés derechos y también tenés obligaciones. La diferencia generalmente es que estos cargos en la función pública deben estar presupuestados. ¿Sí? O sea, al hablar de presupuesto debe entrar dentro
El presupuesto general de gasto de la nación. de la nación. Han nacido teorías para explicar dónde viene la función pública que da origen al funcionario o empleado público. La primera teoría es la teoría civilista. Como su nombre lo dice, la rama del derecho administrativo que fuera incipiente, toda su normativa legal caía dentro del ámbito Civil. Sin embargo, se tuvo que dejar de lado. ¿Por qué? Porque equiparaba a esta persona nombrada, ¿sí?, como un mandatario o un representante. Lo que estudiamos aquí, ¿verdad? Sí. Representante era igual que ser un curador, un tutor, y eso es imposible en el ámbito del derecho administrativo porque tenemos nosotros un órgano superior que es la administración. O sea que esta teoría con el tiempo se fue dejando de lado. La segunda teoría es la que nace en la voluntad. Y cuando habla de la voluntad, hablaba necesariamente que quien ejercía un cargo en la función pública tenía que expresar el aceptar. Claro. Esto cayó también en contradicción con el tiempo, porque podían haber circunstancias de vicios de voluntad, etcétera, que permitían que el acto administrativo de designación lleve. La siguiente teoría, que podríamos decir que es una consecuencia de la siguiente etapa del consentimiento. Y acá hay un punto en la bolilla que vamos a estudiar, que son los posibles conflictos que van a existir entre la obediencia, ¿verdad?, y una orden de un superior. El consentimiento, como ustedes saben, está también inserta la voluntad. O sea, yo te doy algo, te ofrezco mi auto y vos me das consentimiento para comprarlo, ¿verdad? Eso es la base del consentimiento. Pero esta teoría se fue dejando de lado, porque cuando el acto administrativo que te designa a vos como una persona, ¿verdad?, no es necesario que tenga tu consentimiento. Vos tenés que tener la aceptación, no tenés que aceptar, que es totalmente diferente al consentimiento, teoría que le ha dado origen hoy a una teoría autónoma, con características propias, inserta dentro del derecho administrativo, que proclama a la función pública o a la designación como una norma especial. ¿Sí? Inserta hoy en día esta autonomía mucho más ligada al derecho público y al derecho privado, en razón de las múltiples actividades que realizan los órganos que son representados por sus agentes. De esta cuarta teoría ustedes deben saber, nosotros nos quedamos hoy con la última, ¿verdad?, con la que habla De la autonomía. el profesor Salvador Villagra Mafión. No, acuérdense que todas teorías son aquellas que tratan de demostrar la naturaleza jurídica de la función pública o del funcionario público. O sea, cuando ustedes estudian la naturaleza jurídica de una rama del derecho, están tratando de averiguar de dónde viene, ¿verdad? Sí. Y es demasiado fácil. Primero vino del ámbito civil y de lo civil se desprendió hasta llegar hoy en día a lo que nosotros queremos, a una ciencia totalmente autónoma. Estas son las cuatro teorías que tenemos. El siguiente punto habla de caracteres. Cuando hablamos de caracteres, sinónimo, ¿qué es la carácter? El carácter, ¿cuál es el carácter de un ingeniero agrónomo? Argel, ¿qué es el carácter? Espíritu libre. ¿Cuál es el carácter de un funcionario municipal? ¿Cuál
después podemos definirnos a nosotros que serían las características o los caracteres de un funcionario municipal. La verdad que esa es una pregunta un tanto complicada, doctor, porque en la función municipal, que no es meramente administrativa, ¿verdad? Como institución de servicio tenemos el personal de servicio auxiliar, que está en la parte operativa, que difiere completamente de nuestros funcionarios que están en cultura. Muy bien. O que están en obras. Hay un perfil para cada cargo. Claro. O sea que a veces podemos decir que la característica principal a lo mejor que no sea una persona técnica, Sí. ¿verdad? Sino que sea una persona más bien de operación, Operación. un operador, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros vamos a volcarnos a los caracteres o las características que deben reunir la función. Firma. Y la primera característica que habla nuestro programa es la igualdad. Igualdad. ¿Igualdad de qué? Igualdad de oportunidades. No porque soy de un color o de una etnia no pueda tener acceso a la función pública. ¿Sí? Ese es el principio generalmente de la igualdad. Que todos podamos tener derecho al libre concurso de oposición, de presentarnos, ¿verdad? Ese es el principio básico, pero el artículo 46 de la Constitución Nacional. Todos los habitantes de la República del Paraguay son iguales ante la ley. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Este es el primer principio, que es el de la igualdad. Muy bien. El segundo principio que habla es el principio que dice de la unilateralidad. ¿Quién nombra al funcionario público? Depende. Depende. Vamos a ubicarnos entonces en el lugar de trabajo de la señora. ¿Quién lo designa? El Contralor, Al Contralor General de la Nación, ¿quién lo designa? los senadores y diputados. ¿Y los funcionarios inferiores? Los directores, Los directores. el Contralor directamente. El director no es un cargo de confianza, Sí es. es un cargo de confianza. Los cargos de confianza Están siempre a disposición. están a disposición. Se asemejan, caen dentro de la ley de la función pública. Cargos de confianza. Si es un ministerio, sí, doctor. ¿Qué le Se parece? rige por la ley de la función pública. Un cargo de confianza. Bueno, vamos a llegar acá. Unilateralidad del nombramiento. ¿Quién designa? El órgano. ¿Sí? Unilateral, porque recae en una persona individual. Sea un órgano unilateral, sea un órgano colegial. La siguiente característica habla de la conducta dentro y afuera de la institución. ¿Cuál es la conducta que uno tiene que tener dentro y afuera de su lugar de trabajo? Yo no tengo derecho a emborracharme, por ejemplo, si gana Paraguay hoy. Por ejemplo, los funcionarios de la Contraloría no pueden asistir a jugar al lugar donde se juega. No pueden haber. Juego de azar. Sí, juego de azar. No, juego de azar tienen prohibido dentro del horario y fuera del horario. O sea, no pueden luego asistir. O sea, yo no me puedo ir al casino, por ejemplo. Claro, muy bien. Los magistrados también. No. En la carta orgánica se va a traer mañana y te va a mostrar que dice que todos los funcionarios de la Contraloría tienen prohibido. Si alguien se quita fuera una foto, es por motivo para detección. No. Al lugar donde se juegan juegos de azar. En el casino. Bueno, yo le voy a hacer extensivo a lo que me corresponde a mí, ¿verdad? En mi caso yo soy un magistrado judicial. Sí. Tengo la prohibición, solamente tengo, por la Constitución Nacional, permiso para ejercer la docencia. No puedo ejercer actos de comercio. No. Solamente yo tengo que tener docencia universitaria y tengo las prohibiciones legales de mantener una buena reputación en la calle, no ingresar a ningún casino,
un sinnúmero de cosas. Y si me sacan una foto con una mujer bailando, sí sería una transgresión, a lo mejor, a los parámetros de ética y de decoro. No, eso no. Eso se supone que usted se vaya a una casa de cita, por ejemplo, ¿verdad? Ahí, A un lupanar. a un lupanar, ¿verdad? Bueno, pues siempre hay una línea fina entre el ámbito de la Pero de la hecho, ética. eso ocurrió, doctor, en la Contraloría y fueron sumariados, fueron sacados y no pudieron más Más porque ingresar. ellos se fueron, entre compañeros de trabajo, ingresaron allá al bingo y le quitaron Pero fotos voy a adelantar un poquitito más. Siendo todo estas características, por ejemplo, otra que puede ser muy importante, la profesionalidad. La profesionalidad sí o sí habla, es sinónimo de ser del tecnicismo, ¿verdad? Se supone que si yo soy designado en un cargo de docente, tengo que conocer la docencia. Claro. Y acá vamos a hablar un poquitito. Una vez que existan estas consecuencias que hablamos ahora, las consecuencias que tienen no cumplir tal vez todas estas características serían las sanciones que la ley de la función pública aplica. Y ustedes, vamos a adelantar un poquitito, las sanciones siempre son de dos tipos: de primer grado. Escrita y leves y graves. Nosotros de primer grado y La segundo grado. diferencia de las leves con las graves, señores, es que las leves generalmente no necesitan del sumario, por el que hasta verbalmente, verbalmente. Las graves, indefectiblemente tienen que ser superadas. sumario. Existir un sumario para hacerlo. Acá podemos entrar a discutir. Imagínense que soy un funcionario de carrera de 38 años de servicio y me aplican una sanción leve de un descuento de 2 jornales por llegada tardía. Recibo nomás, costa 1000 legajos, porque se supone que cuando la sanción leve viene de un sumario, de la inexistencia de un sumario, no tengo derecho a la defensa, ¿verdad? Hoy en día se está permitiendo que las personas que puedan ser sancionadas por sanciones leves puedan recurrir y que tengan el ejercicio de la presunción de inocencia. Y acá las sanciones leves siempre pueden ser amonestaciones verbales, ¿verdad? Apercibimiento. Las graves ya podrían ser de otras consecuencias que llevan a la final de todas a la destitución. Bueno, una vez que tenemos una cantidad de caracteres que tiene la función pública, definimos nuevamente lo que se entiende por funcionario. Y ahora me hago la pregunta: ¿quieren ser funcionarios públicos? Yo soy lo. ¿Volverías a ingresar? ¿Vos? Yo sí, doctor. Voy a ser contralor al otro. ¿Volverías a hacer? Sí. ¿Volverías a hacer? Volvería. ¿Sí? Es un sueldo seguro, ¿verdad? Eso sí, es un sueldo seguro. ¿Qué más? ¿Ustedes saben cuál es la corriente moderna? La de achicar el Estado, Sí. ¿verdad? Obligar a las personas que vayan al sector privado y no al sector público. Por eso es que cada día más se está reteniendo, por ejemplo, una condición básica, el salario. Están obligando los países modernos a salir de la función, a irte a la función privada, porque el Estado no soporta, sus recursos son incapaces de soportar las condiciones. La jubilación, imposible. Sube un nuevo gobierno y decide cambiar todo el cuadro de la Fuerza Armada y la policía. Pasa la mitad 200 pasan a jubilación, sí, ¿verdad? a retiro. Y ellos tienen una jubilación
que a medida que va aumentando el sueldo, que no hace falta presentar ninguna acción de inconstitucionalidad, es automática. ¿Eso qué pasó ahora con la cantidad de jueces? También. Bueno, pero hay que llegar un poquitito más. Estudiamos la definición. Cuadros permanentes. ¿Cuáles son los llamados cuadros? Esa es una pregunta. ¿Cuáles son los llamados cuadros permanentes de la función pública? El presidente de la República está dentro del cuadro permanente. ¿Sus ministros? No. ¿Cuáles serían los cuadros permanentes? Y un funcionario. Aquellos que son elegidos a través del sufragio, ¿caen dentro del cuadro permanente o no? Es permanente mientras dura. Esos 5 años. Claro. Sí, señor. Pueden ser partidos fiscales, pueden ser que ya está confirmado en el cargo. Y pueden ser lo que logrado la inamovilidad, que forma parte de hacer. Pero para lograr la inmovilidad y la movilidad tienen que estar 15 años. Sí, confirmado. Por eso le pregunto, ¿volverían a pasar todo eso? Yo sí, doctor. ¿Vos sí? Sí. Bueno. Yo sí, doctor. Yo ya estuve en el ministerio también, así que sé lo que es. Yo sí. Una adrenalina. Vicky, ¿volverías? permanente. Eso. Bueno, la carrera de la función pública. Ustedes saben que la carrera de la función pública, una vez que vos sos nombrado, tenés 6 meses que sos un funcionario provisorio. Aprueba. A los 2 años recién adquirís la estabilidad. La estabilidad, ¿qué sinónimo de qué es? De permanencia, de seguridad jurídica. ¿Por qué no es así? Bueno, ahí tenemos. Vos no viniste ayer, parece. Ayer hablamos de eso. Ayer hablamos de cargos agentes. Y en los agentes habían agentes públicos reclutados y contratados. La característica de los contratados es que no pueden entrar en el cuadro permanente, son por un tiempo definido, ¿verdad? Y no tienen seguramente los beneficios como tienen los permanentes. Sí, muy. Bueno, ¿cuáles son los principales derechos que tiene el funcionario público? La vacación, el aguinaldo, un lugar salubre, etc. Eso es muy fácil. Promoción, ascenso. Secreto profesional. Secreto profesional. ¿Tenemos derecho nosotros a guardar el secreto profesional? Imaginen que ustedes son penalistas. ¿Las tuvieron penal, verdad? Penal 1 y 2. ¿Quiénes tienen a su favor el secreto? Profesional. Sí. Los abogados. Los médicos. ¿Los sacerdotes? Los sacerdotes. El abogado puede ser. Pero ustedes me tienen que enseñar a mí. Sí, escucho. Anteriormente, antes que esté el código nuevo, teníamos el código Riquelme. Yo fui fiscal penal. Teníamos la etapa sumaria y la etapa plenaria. La sumaria era secreta. Nosotros no le permitíamos a los profesionales poder acceder a las informaciones que teníamos nosotros. Ni a las partes. Ni a la. Ni a ambos. No podíamos hacer. Bueno, yo estas cosas les voy a dejar a ustedes, ¿verdad? Obediencia debida, probidad administrativa, declaración obligatoria de bienes. ¿A qué? Contraloría. ¿Quién hizo declaración jurada de bienes? ¿Le gustó? Porque estaba Porque tiene que ver con la variación del salario. En particular, nosotros en la municipalidad de Asunción, que yo recuerdo desde el año 2004 hasta
cuando hay un cambio en la designación o en el salario de las personas, se presenta Se exige la presentación de la declaración la jurada. actualización de la declaración jurada. Y cuando asumías un Tiene que cargo, haber un acto administrativo que le genera a usted la obligación o de actualizar o de, no sé. y claro, cuando vos ingresás a la función pública tenés que presentar. Cuando vos, por ejemplo, sos de contratado, tenés que dar de baja. Si vos te pusieron como director, tenés que cambiar tu declaración. Te sacaron del cargo, tenés que dar de baja y la gente deja ahí. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es? Vamos a aprender un poquito. El plazo de investigación de los fiscales de cuánto años. 6 meses. 6 meses, ¿verdad? Pero ellos pueden investigar tu declaración de bienes desde el 84. Sí, Pueden investigar, doctor. No son los últimos 10 años. Pueden investigar. Bueno, ¿Ah? Según completamente durante 10 años no tengo obligación de correr todo. Yo no soy muy expedito en esto, pero creo que leí eso, que dice el compañero. Pero se hacen unos cruces, doctor, ahí con la SED y con todo. Seguramente. Con Hacienda, con Para todo. entender una cosa, se hacen los cruces, pero los documentos, ¿cuánto tiempo vos tenés derecho a guardar tus documentos? 5 años. Pero queda un registro en la SED. Sí, seguro. Y ahí se hacen Entonces, los cruces. con respecto a eso se hace. Ahí se hacen los cruces Sí. de salida. Por eso tuvimos un caso en el cual, cuando ingresó a la función pública esta persona que era nuestro defendido, se comparó con el último año que fue ¿Cuándo qué funcionario. año empezó? Él ingresó en el 2001 y el año pasado, perdón, este año se terminó su juicio y estaba controlado todo desde el 2001 hasta... O sea, 12 años, 13 años. Sí, Yo pensé que era 10 años. y admitió el juez, así que... Bueno, a ver, ¿qué más nos puede explicar la señorita? ¿Qué? Decime, doctor, lo que pueda, voy a ayudar. Polígrafo quiere. ¿Qué más nos puede decir de la Contraloría? ¿Qué más le puedo decir de la Contraloría? ¿Y la declaración ¿Cuál es la jurada? obligación? No, es obligatorio, de carácter obligatorio presentar la declaración jurada y dar de baja también. Y también... La actualización. Y sí, pero la actualización se da solamente cuando vos asumís un cargo o salís. Y si, Ahí nomás. La gente a veces confunde y dice, ay, me compré un auto, me tengo que actualizar. Actualizar nomás cuando vas a asumir el cargo o te van a dar un ascenso. y si te elevan tu sueldo, para saber. Y ahí te pide pues luego porque sale tu resolución y va junto. Entonces, con tu categoría. No te equivocas, de repente como está ocurriendo ahora, me equivoqué, no es una justificación que no se Y claro, y hay un tiempo en el que vos podés Rectificar. rectificar, si no ya, ¿entendés? Ya es sospechoso. Hay un tiempo que vos podés decir, ay, pasó un mes y no rectifiqué, tengo que ir a ver, ¿verdad? Claro. Y eso ya tendrías que hablar con los más, ¿verdad? Claro, Se revocó eso. Ok. Sí, justamente en el Tribunal de Apelación revocó eso. Te comento. Bueno, acá vamos a terminar ya con este punto. Un posible conflicto entre el deber de obediencia de la ley y las órdenes del superior. Hay diferencia en la orden que da un militar a su subordinado con aquella que da el jefe de una sección con su subalterno. ¿Qué les parece? El militar es... El funcionario puede negarse si es consciente de que es contraria a la ley, por ejemplo. Siempre y cuando se vulnere el principio de la legalidad, no es obligación del funcionario público el cumplimiento Claro. de la misma. Pero ¿qué pasa si yo soy un soldado y estoy en la guerra y mi superior dice, vaya a proteger esa trinchera? ¿Y tiene que hacer? Tenés que ir. Si no, desacato. ¿Cuál sería la desobediencia? Y te van a llevar a un tribunal ahí. Con una orden superior. Lo que pasa es que, por ejemplo,
si tu jefe te dice, anda, recibí una coima, vos te estás dando cuenta que algo está haciendo mal. Claro, ilegal. Es ilegal. Entonces vos te puedes negar a hacer eso. Porque si no sos cómplice también. Y bueno, Si tu jefe dice, claro, sería que el sobre te va a entregar a este abogado. Y te va. y te va. Entregarle nomás todo el sobre entero porque si no se da cuenta. Y si es una carta de amor, te vas. ¿Qué pasa si tu jefe te dice, prepárame tereré? Pero ya, pues. Esa es una costumbre muy típica, doctora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si viene el abogado y en la ventanilla pide su expediente y vos estás comiendo una empanada? Es decir, doctor, ¿me van a poder comer? Primero te van a pedir los lámparas. Claro. Como pasó en Cuando el... hicimos la primera clase, discutimos cuál era la diferencia entre práctica y costumbre. ¿Verdad? La costumbre puede ser generadora de derechos y obligaciones, pero no la práctica. ¿Verdad? La práctica no es sinónimo de nada, solamente es una actividad normal, tomar tereré. Nosotros antes cuando éramos funcionarios nos encantaba la marinera con Fanta naranja, esa era nuestra debilidad, ¿verdad? Marinera. Bueno, yo llegué hasta acá, creo que ya ha sido un placentero.